¿Qué tal, gente de Chismiedo Podcast? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo. ¿Cómo estás, la Vivis? Muy bien, mi amor, ¿y tú qué tal? Medio dormido, pero ahí vamos. Es que es lunes. Oigan, antes de empezar, les quiero pedir que por favor vayan y sigan a mi página de stand-up de donde produzco shows, que es stand-up-cdmx. Esta semana tengo show el jueves 28 en Shadani, Terraza Shadani. Y el domingo en Quirochela, para que vayan, ahí van a estar apareciendo los flyers, pero vayan y sigan la página, ahí se van a enterar de todos los shows que produzco Ujú. y en mi Instagram, pues en los que yo estoy, que yo no produzco. Y nos pueden seguir Soy Vivi Rubio. como Adro Pérez. Ujú. También mención de nuestro patrocinador, Mezcal Gallo Negro. Les voy a dejar porque tienen una venta del Hot Sale. Ah, ¿a Para poco? que vayan y se den una vuelta, tienen promociones de 2x1 Qué y 3 por rico. 2 y hay unas promociones chidas. Si a usted le gusta el mezcal que nosotros le recomendamos es mezcal gallo negro. También tiene mezcalito de sabor. Si a usted no le gusta tanto el mezcal así como para shotear o así, bueno, está el mezcal de sabores que está muy bueno. Ujú. Es patrocinador de este podcast. Y vamos a empezar la ¿Te has BBs. preparado? Ni siquiera sabes de qué se trata No ahora el tengo ni tema, ¿verdad? idea. Ahora sí no. Como normalmente hablas de algo popular, pues me hago una idea de qué vas a hablar. O sea, La Ujú, Llorona, pues ujú. los reptilianos, pues tenía una idea, pero hoy sí no. Muy bien, muy bien. Yo tampoco había escuchado de este lugar, ¿eh? Pero un seguidor nos Nos lo lo pidieron. recomendó. Para que vean que sí le hacemos caso. Ujú, Pidan si quieren que hablemos de algún tema ujú. y Vivi lo investiga. Así es. Tenemos que agradecer ese tema a Dorita Mafalda 3800, Dorita que es Mafalda. la que nos dio este tema. Entonces, si quieren otro tema, pónganlo en los comentarios del video y con mucho gusto lo Lo busca. hacemos. Ujú. Muy bien, mi amorcito, empezamos A ver cuando entonces. hablamos de por qué el agua da gruras, ¿no? Es que ya estamos viejos, ¿Por mi qué amor. empiezo a tomar agua y empiezo a eruptar como si estuviera tomando yo Ya refresco? sé, está raro. Yo también siento raro el esófago. Con el agua Y simple tomé refresco y no, en ningún momento me pasa. nos hace daño la pureza. Ser Mi saludables. cuerpo se emputa porque le meto algo saludable. Rechazado. Ok, entonces, en el norte de México existe un lugar donde las brújulas parecen confundirse, donde las ondas de radio mueren en el aire, donde animales extraños sobreviven con condiciones imposibles y donde, según algunos viajeros, el tiempo simplemente deja de comportarse como debería. Órale. Un sitio rodeado de historias de objetos luminosos, desapariciones, experimentos militares y silencios tan profundos que parecen tragarse el sonido mismo del mundo. Ese lugar existe y está en medio del desierto. Hoy hablaremos de la zona del silencio. La zona del silencio. Ujú, así se llama. ¿Lo habías escuchado antes? No. Yo tampoco. Pero está interesante. Cuando hice la investigación, dije, ¿Es una órale. comunidad de mudos? No. Bueno. Porque, o sea, así le pondrías, ¿no? Sí, Si juntas suena 500 mudos, lógico, pues sí. dices la zona del silencio. Pero no. Nunca ha habido una marcha de mudos tampoco. Creo que estaría muy pacífica. O sea, pueden hacer ruido con otras cosas, ¿no? Pero lo voy a apuntar. Ok. Hay lugares en el planeta que cargan una reputación tan extraña que la realidad y el mito terminan mezclándose hasta volverse inseparables. La zona del silencio es uno de ellos. Se encuentra en el Bolsón de Mapimí. El Bolsón es una enorme cuenca natural, un desierto gigantesco que abarca partes de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila en el norte de México. Órale. Ujú. El nombre de Mapimí proviene de la lengua de los tobosos, el grupo indígena nómada que habitaba esa región del desierto antes de la llegada de los españoles, y significa tierra en alto o cerro elevado. Ahí se encuentra la biosfera de Mapimí, que es un área delimitada y protegida por la UNESCO y el gobierno mexicano para cuidar la flora y fauna del lugar, y la zona del silencio es un polígono específico dentro de la reserva de la biosfera que abarca unos 10.000 kilómetros. Yo no sé cómo voy a hacer esta portada. O sea, espero que me des más pistas porque con lo que me acabas de dar ahorita, yo no sé qué hacer. O sea, es como que hago una montaña y No, ahorita vas a como las ver. montañas talladas de Estados Unidos, ¿no? Donde están los presidentes. Ajá. No,
A simple vista, el lugar parece solamente otro tramo del desierto de Coahuila. Arena, nopales, silencio, calor insoportable y kilómetros interminables de soledad. Pero desde hace décadas la región arrastra una fama inquietante. La gente asegura que ahí las radios dejan de funcionar, las señales desaparecen, las brújulas fallan, los relojes se atrasan y durante la noche aparecen luces moviéndose en el horizonte. Algunos dicen que es un fenómeno magnético, otros creen que se trata de actividad extraterrestre. Y unos cuantos aseguran que el gobierno de Estados Unidos sabe mucho más de lo que admite, porque todo comenzó oficialmente con un accidente, Como siempre. aunque tal vez la historia empezó mucho antes. Para entender la leyenda hay que viajar varias décadas al pasado. Mucho antes de la zona del silencio se hiciera famosa, ya existían rumores extraños sobre la región. El primer reporte documentado le sucedió al aviador mexicano Francisco Sarabia, que era un aviador experimentado apodado el Conquistador del Cielo. Siendo una de las máximas leyendas de la aviación mexicana, se volvió mundialmente famoso en mayo del 39 tras romper el récord mundial de velocidad, volando sin escalas desde la Ciudad de México hasta Nueva York, que tan solo hizo 10 horas con 43 minutos, reduciendo a la mitad el tiempo promedio de la época. Actualmente se hacen entre 4 y 5 horas. ¿Y él cuánto hizo? 10 horas con 43 minutos. Pero en Mm, ese entonces se hacía el doble. mm. Entonces se volvió famoso. Años antes de su hazaña mundial, alrededor de 1930, Sarabia realizó un vuelo rutinario desde el estado de Durango con rumbo hacia los Estados Unidos. Mientras cruzaba el espacio aéreo del salvaje bolsón de Mapimí, su equipo de comunicación se apagó por completo de manera repentina. En la torre de control terrestre solo se escuchaban un ruido muerto, la estática fría que usualmente significa que un avión se había estrellado. No fue solo la radio, los sistemas y las agujas del tablero del aeroplano comenzaron a girar sin control, impidiéndoles saber su orientación o su altitud real. Ay, ¿cómo? ¿Qué? Ya no sabía si era gay o hetero, bisexual. Pues iba pasando por ahí, se le antojó de todo eso. Ay, un pito ahorita. No, no, espérame, no. ¿Soy lesbiana? Así, imagínate que va cruzando y empezó. Ay, esta salsa no se quita. Que se escucha muy cagado que no sabía su Su orientación. orientación. No, pues sí está fuerte lo del silencio, ¿eh? Sí te apendejas gacho cuando subes. Ahí a lo mejor viajó Pedrito sola antes y ya por eso no sabía su orientación. No creo que él sí sabe. Sí, pero se hacía el que no. Siempre se hizo el que no. ¿A qué sí sabías, Juan, verdad? Él sí lo tenía muy claro. Sí, él sí era don gay. Muy bien. Ante el riesgo inminente de quedarse sin combustible y completamente a ciegas en el cielo, Sarabia tuvo que realizar una maniobra extrema, un aterrizaje de emergencia en pleno desierto. El piloto sobrevivió milagrosamente y resultó ileso. Sin embargo, el verdadero horror psicológico vino después. Cuando él y sus ingenieros revisaron la nave a detalle, no encontraron absolutamente ninguna falla mecánica o eléctrica en los aparatos. Las radios volvieron a funcionar perfectamente en cuanto salieron de ese perímetro. A lo mejor era homofóbico el avión. A ver, chécalo otra vez. Y el avión. No, contigo sí prendo. El bautizo formal de la zona del silencio ocurrió en la década de 1960 y el padrino de ese nombre fue un ingeniero químico mexicano llamado Augusto Harry de la Peña. Augusto Harry de la Peña trabajaba para la empresa petrolera Pemex. Okay. En los años 60 lideraba un equipo que realizaba prospecciones geológicas y exploraciones en el norte del país en busca de yacimientos de petróleo o minerales. Durante una de sus expediciones en la profundidad del bolsón de Mapimí, Harry de la Peña y su equipo técnico experimentaron una frustración constante. Los walkie-talkies y radios de comunicación de onda corta dejaban de transmitir en ciertos perímetros del desierto. No era una falla intermitente. Al cruzar una línea invisible, el audio se cortaba por completo. Lo más escalofriante es que si dos personas estaban paradas a menos de 30 metros de distancia en esa zona, tampoco podían comunicarse por radio. A pesar de tener una línea de visión directa, era como si el desierto absorbiera las ondas electromagnéticas. Frustrados por los constantes problemas de comunicación que retrasaban el trabajo, Harry de la Peña exclamó ante sus compañeros una frase que sellaría el destino del lugar para siempre. Esto parece una auténtica zona del silencio.
Al regresar a la ciudad de La Peña, comenzó a dar entrevistas a medios locales y a publicar pequeños artículos científicos detalles que existían un cono de sombra magnético en el desierto. El término era tan misterioso, pegajoso y cinematográfico que la prensa lo adoptó de inmediato. Por eso se llama la zona del silencio. Me suena como al Triángulo de las Bermudas. Sí, O sea, nosotros tenemos nuestro propio Triángulo de las Bermudas. sí. Lo bueno de ese lugar es que, bueno, no sé si lo bueno y lo malo, pero es tierra firme, entonces, pues, si te quedas ahí, puedes caminar y caminar y caminar y hasta llegar a algún lado. Y en el mar, Y sales con faldita. Un paliacatito así. Y ya sabes cortar el pelo. Eh, es lo malo. Te confunde tu orientación. Joder, Bueno, para no ir. durante años, para no ir. Dura- Depilado sales ya así bien. Faldita, tacón. Durante años las historias quedaron como simples anécdotas de desierto, hasta 1970, el año que convirtió a la zona del silencio en un fenómeno internacional. Era el 11 de julio de 1970 a las 2 de la mañana. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos desde la base militar cerca de Green River, Utah, lanzó un cohete de prueba, el Athena B-123D. Su destino era viajar en línea recta y aterrizar en el campo de misiles de White Sands, en Nuevo México. El cohete medía varios pisos de altura y era utilizado para investigaciones atmosféricas, o eso dicen. Pero algo salió mal, muy mal. En su reentrada a la atmósfera, el Athena perdió el control. Los sistemas fallaron y el misil comenzó a desviarse, siguiendo de largo por más de 600 kilómetros, fuera de su trayectoria programada. Cruzó el territorio estadounidense, entró en México y terminó impactándose en el rincón más remoto del bolsón de Mipimi, en Durango, muy cerca de la zona actual del silencio. Para los amantes del misterio, el misil no falló al azar. Fue atraído o succionado por el extraño magnetismo de la zona. Los radares del ejército estadounidense simplemente vieron cómo el artefacto desaparecía por completo de sus pantallas al entrar en ese espacio aéreo. El gobierno estadounidense intentó minimizar el impacto, pero el misil transportaba algo muy peligroso en la punta: 2 contenedores con cobalto 57. A la verga. El isótopo radioactivo utilizado para estudiar cómo reaccionaban los materiales al calor extremo del espacio. Todos sabemos que eso es radioactivo, ¿estamos de Ajá. acuerdo? Sí, sí. Al estrellarse a velocidades supersónicas, el cobalto 57 se esparció por el suelo, contaminando la arena del desierto mexicano. Lo que ocurrió en las semanas siguientes desató la paranoia colectiva de los pobladores locales. Durante 3 semanas, aviones y helicópteros estadounidenses y mexicanos sobrevolaron el desierto buscando el cráter de impacto. No lograban dar con él porque sus aparatos de navegación fallaban constantemente al sobrevolar el área. Tuvieron que traer un sistema aéreo especial de medición radiológica para rastrear la señal de cobalto desde el cielo. Una vez que lo localizaron, el impacto del ejército estadounidense, con el permiso del gobierno mexicano, selló por completo la zona. Construyeron un campamento cerrado y prohibieron el paso a cualquier civil o periodista local. Lo más misterioso fue el método de limpieza. El ejército estadounidense construyó una vía de ferrocarril temporal que conectaba directamente el sitio del impacto con las vías principales. Llenaron miles de tambos metálicos solo con los restos del misil, sin además toneladas de arena y tierra del suelo mexicano. Todo ¿De ese, recuerdito? todo ese cargamento reactivo fue enviado en tren de regreso a los Estados Unidos. Los pocos rancheros de la zona pasaron de vivir en aislamiento absoluto a ver científicos vestidos con trajes herméticos blancos, helicópteros militares negros y excavaciones nocturnas bajo luces potentes. Cuando los misiles cuando los militares, finalmente se retiraron y desmontaron el campamento. Igual, o sea, igual tómate un Sí, tiempo. voy a tomar Toma agüita. agüita Es que no has porque... hablado, no has Pues no he hablado. hablado porque no me has dado nada. O sea, ¿te enoja que yo diga que sales gay de ahí? Ahora gay y 3 ojos porque 4 brazos. Porque aparte es radioactiva la zona. Es radiactiva la zona. Cuando los militares finalmente se retiraron y desmontaron el campamento, las semillas de la leyenda ya estaba plantada.
Los lugareños asumieron que si el gobierno de los Estados Unidos se había tomado tantas molestias y se había llevado camiones llenos de arena, no era por un simple misil viejo. Se estaban llevando tecnología ovni o investigando un portal magnético. Y aquí es lo que tú decías. Existe una teoría muy famosa que afirma que comparte latitud con dos lugares igual de misteriosos, el Triángulo de las Bermudas y la Gran Pirámide de Giza. ¿Cómo que latitud? O sea, están en la ¿En la misma misma línea? línea terrestre. Ajá. Bueno, no sé si la Ah, latitud es esto o esto. No, sí va a ser esto. Porque si aquí está el Triángulo de las Bermudas y acá está México, entonces sí, es esto. Y acá está la pirámide de Giza, entonces sí. Ujú. ok. La idea Pero, se... pero a ver, pausa. Pausa. ¿Va a pasar algo malo o vamos a hacer algo misterioso? O sea, porque siento que me estás hablando de un hueco donde nomás no hay radio. No, sí hay Sí, va a cosas. pasar. Sí va a Esa es pasar. con la introducción. Sí va a pasar, sí va a Sí, va a pasar. pasar. ¿O ya Ujú. pasó? O No, o sea, sea, ya tú pasó. eres Madame Sassou. Según tú, algo va a pasar ahí. Ya pasó, va a pasar y sigue pasando. Ok, ok, ok. Ujú. Lo del cobalto es lo mismo que pasó con la leche liconza, ¿no? Ese es el Ajá, elemento radioactivo sí, que que contaminó. dejó a nuestros antepasados, pues se veían bien viejos. Sí, Que los entrevistaban, ¿viste esa entrevista sí, de cuántos años tienes? 27 y se veían de 48, sí, ya está sin pelo. 30, así ya frailes. ¿Tú crees que haya sido parte de la contaminación de ese entonces? Pues yo creo que sí les afectó. Es que la leche liconza aquí en Ciudad de México sí era consumida por un chingo de gente. Y si fue en esos años, ¿no? En los 80 y tantos, No cuando me pasó ese acuerdo. accidente. Sí, creo que sí. No me acuerdo si fueron 80 y tantos o 90 y tantos. Me acuerdo que un tío, trabajaba en esa empresa y le dio cáncer. Y falleció, nunca supieron, pues dijeron, pues cáncer le dio, ya. Pero Pero ya ya viendo después, más a fondo, pues él batiendo ahí su leche. así es. Sí, porque va lento. Sí, va un poquito lento, pero está bueno más adelante. Bueno, chale. La idea se volvió extremadamente popular entre ufólogos y escritores de misterio. La teoría decía que el paralelo 27 norte era en realidad una franja energética alrededor del planeta, una línea invisible donde las leyes de la física se torcían provocando desapariciones mágicas, fallas electromagnéticas masivas y en contacto extraterrestre. Sin embargo, cuando contrastamos el mito con la fría realidad, la alineación no es exacta. Mientras grisa rosa el paralelo 30, la zona del silencio descansa en el 26. Entonces, nada que ver con el paralelo 27. Agruparlas bajo una conexión mística es el equivalente geográfico a decir que dos ciudades distintas están conectadas solo porque se encuentran dentro del mismo país. O sea, sí están cerca, pero Pero nada que ver. no coinciden. Ujú. Pero la zona de silencio no necesita de Egipto para infundir respeto. Su elemento más famoso y perturbador es sin duda el fenómeno que le da el nombre, el silencio radiofónico. La leyenda dice que ahí las radios dejan de funcionar, que las señales de AM y FM desaparecen, que los walkie-talkies se vuelven inútiles y que los teléfonos se transforman en ladrillos de metal y las brújulas giran sin control. ¿Qué tan real es esto? Científicamente no ocurre en todo el desierto ni de forma permanente. Muchas de las fallas de comunicación se explican por factores completamente normales, la topografía del terreno, las condiciones de la atmósfera y el aislamiento extremo de la región. Pero aquí es donde la teoría choca con la experiencia. Cientos de viajeros, traileros, turistas e incluso investigadores serios aseguran haber experimentado interferencias que desafían la lógica. Describen radios que a mitad de una canción se llenan de una estática densa y hostil, brújulas que cambian sutilmente de dirección y vehículos cuyo sistema electrónico sufren apagones temporales. Y luego están los silencios, silencios tan masivos e intensos que la experiencia se vuelve psicológicamente perturbadora. En medio de Es MapMe, que el silencio no me da mucho miedo, así que digas tú. O sea, es que mucha teoría dice que como estás en el desierto solo, no escuchas nada, no ves nada y son cientos de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Entonces es cuando tu cerebro empieza a hacer su magia y empiezas a ver cosas. Empieza a fallar por eso, o sea, es algo psicológico. Esa es eh, la teoría, que es algo psicológico, que no es algo real y físico. ok. O Ujú. sea, realmente
No es que te va a parecer un ovni o un Ujú. extraterrestre o algo así. Es tu cuerpo reaccionando al desierto. Dicen, así es. Es como cuando... Pero eso pasa en todos los desiertos, ¿no? Que tu cuerpo empieza a fallar y ve alucinación, Ves espejismo y alucina, así. ajá. Pero dicen que aquí, o sea, hay otro tipo de alucinaciones. Por Ok, ejemplo, ahorita vamos a empezar con las visiones de personas. ok. Ujú. Y también, afecta aquí, la fauna. Tenemos como ejemplo a las emblemáticas tortugas de Mipimí. Es la tortuga terrestre más grande de toda Norteamérica, pero lo que inquieta a los biólogos es su caparazón. A diferencia de sus parientes de otros desiertos, este reptil presenta patrones geométricos hexagonales sumamente asimétricos, irregulares y a ojos de muchos deformes. Pero su misterio va más allá de la estética. Debido a las masivas concentraciones de magnetita en el subsuelo, los científicos han documentado que en ciertas épocas del año, estas tortugas pierden por completo su brújula interna. Su sentido de la orientación se rompe, el animal se detiene en medio de la nada y se queda estático bajo el sol abrasador, con los ojos fijos en el infinito durante horas. Se les va el internet. Eleva el internet. Y si levanta la mirada a la tortuga, encuentra al nopal morado. Ay, ¿Has qué escuchado Clara los nopales Burgada. morados? Ya estás rayando el desierto con tus mamadas. En el corazón de la zona, esta planta desafía el verde tradicional del desierto. Adquiere un tono violeta intenso, casi negro, que le otorga un aspecto alienígena. La explicación científica es fascinante. Es un mecanismo de defensa extremo. Debido a las propiedades particulares de la atmósfera local, los rayos ultravioleta golpean este suelo con una fuerza descomunal. El nopal produce una enorme cantidad de pigmento para protegerse de esa radiación y sobrevivir a las sequías más crueles. O sea, está más caliente que el resto de desiertos. Mira, aquí te lo puse para que te entretengas. Nopal morado. Es completamente moradito. ¿Se ve bonito, no? No, le faltan unos ajolotes. También hay casos de gigantismo en colonias de hormigas y escorpiones, además de ejemplares de serpientes y de ¿Gigantismo en colonias de gigantismo. hormigas? Órale. Ujú. En escorpiones y serpientes de cascabel, que nacieron con albinismo parcial o con extrañas alteraciones en los romos de su piel. Pero también esto dicen que puede ser por el cobalto 57. Ok. Entonces, Sí, pues es Chernobyl. ujú, Digo, a menor escala, pero. ujú, así es. Y, ¿verdad? Turututun, tun, turun, tun. Turun, tun, 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 turun, tun. Turun, tun, turun, tun, tun, turun, tun, turun, tun, Voy. turun, turun, turun. Tututurururun. Turututun, Ya. tun. Volvemos a la programación. Pero la verdadera explosión del mito a nivel internacional llegó de la mano de la ufología, que es lo que te decía. Ajá. A partir de la década de los 70, los cielos de Mipimi se convirtieron en un escenario de luces brillantes, esferas plateadas suspendidas en el aire y fogonazos que desafiaban la gravedad. Pero lo que heló la sangre de los investigadores no fueron las luces en el cielo, sino quienes caminaban sobre la arena. Aparecieron los reportes de los llamados nórdicos. Los aliens que son llamados nórdicos. Ujú. ¿Has escuchado de ellos? Parecen rusos, ¿no? Exactamente. Así rusos, mamados, Blancos, grandes. grandes. Ajá. En la ufología se les bautizó así porque guardan un parecido físico impresionante con los habitantes de Suecia, Noruega o Dinamarca. Olvídense del clásico extraterrestre gris con cabeza enorme y de ojos negros. Estos seres rompen el molde. Se parece más al de Shrek, ¿no? ¿Cuál de Shrek? El esposo, el que quería estar con Ah, el Fiona, príncipe encantador. el príncipe encantador. Ándale, Más pero altos. alto. Sí, ese estaba chaparrito. Los testigos los describen como figuras imponentes con estaturas que oscilan entre el 1,90 y los 2 metros de altura. Poseen facciones perfectamente simétricas y atractivas, una piel de un blanco casi translúcido, cabello largo, rubio platinado o dorado, y ojos claros, azules o amarillos intensos, que algunos aseguran parecen emitir un sutil brillo en la oscuridad de la noche desértica. Su vestimenta es igual de desconcertante, overoles o trajes entallados de una sola pieza de color azul brillante o gris plata satinado. Pero el detalle que hace que a cualquier ranchero se le erice la piel es un fenómeno físico imposible.
Estos seres han sido vistos caminando bajo el sol plomo de Mipimí en días donde el termómetro marca entre 40 y 45 grados. Ok. A la sombra. A la verga. Cualquier humano estaría empapado en sudor, cubierto de polvo y desgastado por el entorno. Ellos no. Es un papucho. Sí, justo. Su piel parece tallada por los mismos Los ángeles. nórdicos caminan sobre la arena ardiente sin derramar una sola gota de sudor. Y en falditas, porque acuérdense que no saben su orientación. Brasier, faldita, tanga. Y un coctelito así, una piña colada. Sus Si te sacas trajes. de pedo, ¿no? O sea, que Sí. estás ahí tú siendo un ranchero del desierto Ujú. y de repente ves allá que hay una fiesta swinger, ¿no? Puros güeyes de 2 metros así, en brasier, así, con sus tops. Y todos, ¿y tú? Es el cobalto, es el Es cobalto. el cobalto. Sus trajes lucen impecables, libres de polvo, como si flotaran o estuvieran protegidos por una barrera invisible, caminando en la nada, buscando algo que solo ellos conocen. A diferencia de la gran mayoría de las crónicas ufológicas modernas, donde los encuentros con seres de otros mundos involucran abducciones violentas, parálisis médicas y un terror paralizante, las historias que se cuentan en la zona del silencio pintan un cuadro muy distinto. Aquí los seres son descritos como pacíficos, educados y una cortesía impecable. Porque es. Todo tiene explicación. Los relatos de los rancheros y traileros y campesinos locales coinciden casi siempre en una misma interacción. Un viajero se queda varado a mitad de una terracería remota porque el motor de su auto se calentó o porque una llanta se ponchó contra las rocas afiladas. En medio de la desaparición, bajo un sol abrasador o una tormenta repentina, ven venir a pie a 3 personas en la distancia. Usualmente son 2 hombres y una mujer. Se acercan con una cortesía absoluta. Al hablar utilizan un español perfecto, fluido, pero con un tono plano, casi robótico, desprovisto de cualquier acento regional o modismo mexicano. Te piden una sola cosa, que les regales un poco de agua para llenar unos contenedores metálicos de diseño minimalista o cantinfloras extrañas. De florecitas. Cuando el testigo movido por la hospitalidad del desierto les ofrece ayuda mecánica o les pregunta si necesita un aventón o algún o a un rancho cercano, ellos se limitan a sonreír. Apuntan con la mano hacia el horizonte más hostil e inhóspito del desierto, donde no hay carreteras, ni pozos, ni pueblos, ni a kilómetros a la redonda, y pronuncian palabras cortas. Vivimos allá abajo o venimos de allá. Lo más perturbador ocurre al final. En cuanto el testigo se distrae, tan solo un segundo para arrancar su auto, guardar una herramienta o subirse a la cabina, Ahí al no te puedes voltear, distraer. al voltear de nuevo, los seres se han desvanecido por completo. El terreno de Mapimí es plano y los arbustos son apenas matorrales secos, incapaces de esconder a 3 personas de 2 metros de altura. Es cuestión de segundos. Es como si la tierra misma se los tragara en un parpadeo. O sea, llegan, te piden ayuda o te ofrecen agua o te piden Te agua. piden agua o te ofrecen ayuda cuando tienes alguna falla mecánica, ajá, Ok. y Y luego luego desaparecen. desaparecen. Ujú. Mm. Uno de los relatos más documentados y famosos de este fenómeno ocurrió en octubre de 1975. Una pareja de investigadores, Ernesto y Josefina Díaz, se adentraron en el desierto a bordo de su vieja camioneta Ford de los años 60. Una tormenta repentina y feroz convirtió el camino de tierra en un pantano indomable, dejando el vehículo atascado hasta el eje en el fango profundo. La situación pasó de ser incómoda a desesperada. No había señal, no había nadie en kilómetros y la noche devoraba el paisaje. De pronto, recortados contra la densa cortina de lluvia, 2 hombres altos, rubios, vistiendo unos impermeables amarillos impecables que parecían repeler el agua, caminaron directamente hacia ellos. No esperaron a que la pareja les gritara o pidiera auxilio. Se pararon frente a la ventana de Ernesto, sonrieron con una calma que congelaba el ambiente y uno de ellos habló con una voz que Josefina describiría años después como extremadamente musical y carente de cualquier acento. Oye, mi amorcito, ¿me das un vasito de agua? Todo tiene sentido, todo encaja.
Tú ya resolviste el misterio. No, ya. 70 años llevan pensando, ¿qué pedo? El ser rubio le dijo: "Buenas tardes, tienen problemas. Déjenle, ¿qué? Déjenlo en neutral, nosotros vamos a empujar". Ponte en 4, yo te empujo. Ernesto, desconcertado, contestó: "Gracias, pero está muy pesado. Nos fuimos a fondo. El lodo tiene atrapado el eje. Necesitamos un tractor o por lo menos piedras para hacer tracción". El ser rubio sonriente contestó: "No se preocupen, inténtelo". Los dos hombres caminaron hacia la parte trasera de la camioneta. Ernesto puso la marcha, aceleró levemente y ante el asombro absoluto de la pareja, el pesado vehículo de metal salió disparado del fango como si una grúa industrial lo hubiera levantado del suelo sin la más mínima resistencia. Mm. No hubo ruido de forcejeo, ni gritos de esfuerzo, ni llantas derrapando. Cuando Ernesto frenó unos metros más adelante y bajó corriendo de la cabina para darles las gracias y ofrecerles dinero en agradecimiento, el camino de terracería estaba completamente vacío en ambas direcciones. No habían huellas en el fango, no había impermeables amarillos, nada. Pero esta no es una historia aislada. Años después, un ganadero local que vigilaba a sus animales cerca de unas viejas estructuras de riego abandonadas presenció algo similar. Vio aproximarse a pie a dos hombres y una mujer rubios, vestidos con trajes de una sola pieza de color gris ajustados. La mujer del grupo tomó la iniciativa. Ajustados. Se adelantó dando pasos elegantes, levantó un contenedor metálico y saludó al ranchero con la mano. Entonces la mujer habló y le dijo: "Hola vecino, ¿nos me permite tomar un poco de agua de su pozo?". O sea, le dijo vecino. ¿Entiendes la referencia? No. Pues que es su vecino, que es un extraterrestre que vive ahí al lado. Ujú. Mm. El ranchero, impactado por sus ojos claros y su estatura, le dijo: sí, claro, agarren lo que quieran, pero ¿de dónde vienen? No vi ningún carro o caballo". Uno de los hombres rubios contestó: "Venimos de allá abajo, estamos acampando cerca". El hombre apuntó hacia una zona profunda del desierto, un sector baldío donde no hay absolutamente nada más que espinas, piedras y reptiles. Mientras llenaban el contenedor, el ranchero los observó con el corazón acelerado. Notó que sus movimientos eran sumamente calculados, simétricos. No hacían preguntas sobre la vida humana ni intentaban intimidarlo. Se limitaban a observar sus herramientas de trabajo con una curiosidad respetuosa, casi científica. Al terminar, la mujer lo miró fijamente y le dijo: "Muchas gracias por su bondad, que tenga buen viaje". Caminaron apenas unos metros. El ranchero parpadeó un segundo para limpiarse el sudor de la frente que nublaba la vista, y al abrir los ojos los tres se habían desfumado en el terreno plano. Mm. Ujú. ¿Quiénes son estos seres que caminan por Mapimí? Los ufólogos sostienen una teoría audaz. Afirman que estos nórdicos operan una base subterránea secreta oculta en las entrañas de la zona del silencio y que las intensas anomalías magnéticas del subsuelo sirven como una pantalla perfecta para ocultar sus firmas térmicas y las señales de sus naves espaciales. Otras corrientes científicas sugieren algo aún más complejo. No son extraterrestres, sino crononautas, humanos de un futuro muy lejano que han aprendido a romper la barrera del tiempo y visitan nuestra época para estudiar los seres, las secuelas evolutivas al impacto de la radiación que el mismo misil de la NASA dejó sembrado en la Tierra en 1970. Hay quienes creen firmemente que la zona del silencio es un simple mito turístico, un invento alimentado por los locales para vender recuerdos o una fantasía exagerada por programas de televisión, documentales sensacionalistas y páginas de misterios de Internet. Y siendo honestos, quizás tengan razón en parte. Gran parte de la historia han sido inflada por las culturas populares para consumo masivo. Ujú. Ya vamos a terminar, mi amorcito. La comunidad científica insiste en que no existe una sola evidencia sólida de fenómenos sobrenaturales en la zona del silencio, pero aún así la leyenda nunca desaparece, porque el verdadero misterio del lugar quizá no esté en los ovnis y en las portales dimensionales, sino en el desierto mismo, en el silencio absoluto, en la inmensidad, en esa sensación incómoda de estar completamente aislado del mundo, y tal vez por eso tantas personas aseguran haber visto luces extrañas, escuchado pasos durante la noche o sentir que algo los observa entre los nopales. Porque la zona del silencio, que siendo uno de esos lugares donde nunca parece existir una respuesta definitiva, solo historias, coincidencias, teorías y kilómetros interminables de desierto. Así que la próxima vez que escuches sobre la zona del silencio, recuerda algo: quizás no existan extraterrestres rubios escondidos bajo la arena.
Quizás el misil Atenas solamente fue un accidente militar. Quizás los radios fallan por razones normales. Pero aún así, hay algo extraño en este lugar. Algo difícil de explicar, porque cualquiera que haya estado completamente solo en medio del desierto durante la noche entiende una cosa muy rápido. El silencio absoluto puede ser mucho más aterrador que cualquier sonido. Y quién sabe, tal vez ahora mismo mientras escuchas este episodio, en algún punto perdido del bolsón de Mapimi, bajo un cielo completamente oscuro, algo sigue moviéndose entre las dunas, algo que no aparece en los mapas, algo que no responde a la radio, algo que espera en silencio, porque en la zona del silencio, el verdadero misterio no es lo que ves, es aquello que jamás responde cuando llamas. Y esa fue la zona del silencio, mi amorcito. Estoy respetando. No, pues siento que me diste mucho hype. Mucha información. No, me diste mucho, o sea, me lo planteaste como, te vas a cagar. O sea, yo lo estaba esperando mucho porque Vivi hace sus investigaciones y no me dice nada, pero me estuvo hypeando de que no, está cabrón. Y yo dije, a la verga, pues, ¿qué pasa? Y así, bien emocionada de que no, y pum, pum, pum. Y ahorita fue así como... Está chido el tema, nada más que siento que... Está muy científico, Está ¿no? muy científico, sí, o sea... Siento que está a lo mejor más interesante el Triángulo de las Bermudas, por ejemplo. Porque desaparecen barcos y porque ha habido aviones, incluso hay aviones que dicen que desaparecieron ahí. Y, o sea, como que... Pero la zona del silencio, o sea, está... Muy callada. Sí. Sí. O sea, siento que me lo esperaba más. Con más carnita. Con más carnita. Porque incluso, pues, fuera de los gays, no pude rematar mucho, si te das cuenta. O sea, es como... Está muy científico. Está... Pero bueno, digo... Chistes que les guste a ellos. Ojalá. Pero yo sí hoy no tuve mucho que decir porque como que no veía dónde entrar. Ajá. No es por otra cosa. Sí, mi amorcito. ¿Y por qué te desesperas y empiezas a hablar muy rápido? ¿Por qué no dices nada? Pues estás hablando de la zona del silencio. ¿Estás guardando silencio? Pues es que no me diste mucho. Solo datos históricos. Sí, datos. Científicos. A mí sí se me hizo muy interesante que ¿dónde ves nopales de ese color? O sea... Y los avistamientos de los güeros. de los güeros. Pues pueden ser menonitas que a lo mejor viven por ahí y hacen sus quesos y que van desaparecen en 2 segundos. Se tiran al piso y ya. Ya se confunden con la arena. Como nuestro nuevo integrante de la familia. Es un lagarto espinoso que compramos y esos he visto que se entierran, ¿no? Ajá. En la arena y son justamente del desierto. Son justamente del desierto. A lo mejor por eso no hace ruido. Es de la zona del silencio. Vamos con las historias, ¿te parece bien? A ver, cuéntame qué traes. Yo actualmente soy mayor de edad, pero esto me pasó cuando estaba en la adolescencia. Mi familia siempre es este tipo de familias que se reúnen a conversar, echar chisme y sobre todo contar sus anécdotas de terror. Y la mayoría han pasado en mi casa. Bueno, yo no creía mucho estas historias, pero por el motivo de que nunca me pasó nada a mí. Hasta un día que estaba sola en mi casa. Me arrepiento de mis palabras. Hace varias noches pasaban cosas raras en mi casa, o sea, en las madrugadas solía escucharse pasos o que movían cosas, todo esto alrededor de las 2:30. Yo siempre andaba en el vicio. Una noche fui al baño a las 3 de la madrugada y estaba medio dormida. Mientras me lavaba las manos, escuché que alguien me susurró, pero no entendí lo que me dijo y no le di importancia. Pasó una semana desde esa situación y mi sobrino menor de 6 años, que le gustaba dormir en mi habitación conmigo, dejó de querer dormir una noche ya que estaba llorando y pidiendo muy alterado que le lleve con su mamá. Pensé que le había dado una pesadilla. Me gustó porque ya mejor duermo solo. Un día me dio mucha curiosidad y le pregunté por qué ya no quiere dormir conmigo. Y me contestó, vi una niña parada enfrente de la cama con un vestido blanco que no estaba mirando, a los que mentalmente me asusté, pero le respondí que era una pesadilla. Después de ese día andaba un poco inquieta, no podía conciliar el sueño y me preguntaba si es verdad
lo que dijo mi sobrino. Pasando los días me quedé jugando videojuegos en mi cel hasta las 3 de la mañana. Cuando apagué el cel y me iba a quedar dormida, sentí un frío muy fuerte como si de la nada el clima cambiara de golpe. Y lo peor de todo es que no me podía mover, a lo que sentí que alguien entró a mi cuarto. Un llanto muy fuerte de una niña empezó a sonar en mi cuarto y en mi mente Mm, estaba gritándome. órale. Y yo estaba pensando, es un sueño, es un sueño, es un sueño. El llanto era tan fuerte que me hacía temblar y no podía moverme para pedir ayuda. Hasta que ella dejó de llorar, recién pude moverme. Mm, Grité fuerte llamando a mi mamá y ella llegó corriendo y le conté todo y se quedó a dormir conmigo. Esta situación no volvió a pasarme, pero mi madre echó agua bendita en el cuarto. Ok, mm, ok. qué miedo. Sí, los niños generalmente dicen que ven cosas, ¿no? Tienen... Como los niños y los perros, ¿no? Los animales también, los Ujú, gatos, los perros, tienen como, pues como, se dice que como no tienen maldad, ajá, o sea que como en su mente no es malo ver a alguien ahí, ajá. pues no lo relacionan con eso, pues incluso por eso llegan a tener amigos imaginarios. Ujú. Que a veces no son tan imaginarios. ¿Tú tuviste amigos imaginarios? No, que yo recuerde. De hecho, traté. Ahora que recuerdo, traté así como que platicar y todo con alguien, pero como realmente no lo veía, no estaba ahí, yo decía, como otras personas escuchaba que lo hacían, otros niños y así, yo dije, pues yo también quiero tener un amigo imaginario, pero ¿Y no, tú trataste de yo fabricarlo? traté de fabricarlo, pero pues no, no se da así. Sí, no, no los venden en mi alegría, ¿no? No. Así, tu amigo imaginario me alegría. Ajá, no, no hay. ¿Tú sí? Eh, pues no amigo imaginario, pero yo tenía un sueño recurrente cuando era niño, cuando tenía como 10 Ah, años. yo también tenía un sueño recurrente, pero a ver, cuéntame el tuyo. No, chingó mi madre, yo con mi tema. Y yo sentía que me correteaba un señor, Mm, que de repente yo estaba jugando en unos juegos que había por mi casa. Yo vivía en una unidad habitacional, entonces había una zona de juegos. Que yo estaba ahí jugando y de repente había un señor que se paraba, tenía un sombrero grande como de copa, ok. era barbón, tenía una túnica, o sea, pues iba de traje, iba muy trajeado, Mm, pero con una gabardina. mm, Y se me quedaba viendo y me sacaba yo de onda y buscaba a mi mamá y no la encontraba, entonces me echaba a correr hacia mi casa y él venía correteándome. mm, Y justo antes de entrar a mi casa me despertaba. Siempre era el mm, mismo sueño. órale. Y me hipnotizaron, Ajá. eh, un amigo de el ex de mi mamá, que Ujú. sabía de esas cosas, según. Me hipnotizaron y resultó que era alguien que yo había defraudado en mi otra vida. Ah, Yo lo había ok. defraudado y venía a cobrarse. Y Mm. tuvieron que hacer ahí sus macumbas para que me dejara en paz. Uy, ¿sí? Sí, sí, me lo dejé de soñar. Órale. Ujú, pero lo soñé como, o sea, no recurrente, pero una vez al mes, tal vez, Ajá. Que te perseguía esa por persona. años, como 2 o 3 años. Mm, Y me despertaba a veces no. mm. Y llegó un punto en el que mi mamá ya dijo, oye, pues, ¿qué pedo con esto? Ujú. Y ya, fue que hicieron Las macumbas. las macumbas. Mm. El mío, me acuerdo de una pequeña fracción, pero como que uno se acuerda más de esas cosas, ¿no? Cuando son recurrentes, cuando uno es niño. Yo soñaba que se abría el piso, que Ajá, estaba jugando como en un patio, una cosa así, y de repente se abría el piso y era un boquete como de 2 metros de diámetro. en Puebla. Y estaba lleno de ratas, pero ratas así en las paredes, alrededor, al fondo, no se veía el fondo, estaba negro completamente, pero alrededor ratas, 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 ratas. Ok. Ujú. Y nomás me acuerdo de eso, o sea, nomás me acuerdo que se abría el piso, ¿Te asomabas? es que no me acuerdo si me asomaba, me caía o qué pasó, solo recuerdo que se abría el piso y estaba ese hueco con ratas. Ok. Ujú. Eso hubiera estado más bueno que la... Es que el silencio a mí no me da miedo, a mí me mama. Ajá. ¿Y qué? Y ese era el sueño recurrente, o sea, sí, como dices tú, Pero, lo tenía muy seguido, pero, y ¿y qué hasta ahí, pasó? y ya, de repente lo dejé de tener. ¿Ya dejaste de soñar? Ujú, así No es. dejes de soñar. Con Siempre, sí. Ah, bueno, ratas sí. y hoyos profundos y negros, sí, está bien dejar de Sí, sí, soñar, ¿no? sí. ¿Y nunca te dieron miedo a las ratas por ese sueño? O sea, ¿no les tenías miedo? No, no, no le tengo miedo a casi ningún animal.
como no las Por cucarachas. eso dije casi. Pero, ojo, como nos dijeron que este chiquitín reptil precioso come cucarachas, Vivi ya está viendo si encuentra alguna, pensando en el niño. Es que el otro día salí y aquí afuera vi 2 cucarachas ahí caminando y sí me la pensé, ¿Se las llevo o no se pero no, las están llevo? muy grandes, están muy grandes. Y aparte como las no, 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 adiós. O sea, sí fue un pensamiento fugaz, pero luego se fue. Pues sí, por eso es fugaz. Pero sí, o sea, ¿sí lo harías? No sé. Porque realmente, bueno, ahorita Es para... que creo que ese tipo de cucarachas les hacen daño, porque son de la calle, de coladera, creo que tiene que ser de criadero. Si usted distribuye cucaracha premium, o sea, tú quieres darle de las de Madagascar, así de las que No, no, muerdes no, y son no de verdes y esos, no jugosas, premium, no, sabrosas. nada más de que sean de, ¿cómo se llama? Cucaracha bien, ¿no? De Cucaracha bien, familia, sí, de familia, que, exacto. que a las 8 las meten a su casa a dormir, Ajá, que van a escuela bien, exacto. uniforme, le checan no los dejan salir. Pero mejor hormigas. Si usted quería o sabe dónde conseguir hormigas rojas, mejor, ¿no? Pues el chiquitín le gustan las cucarachas, ¿eh? A mí me dijo el otro día. Le dijo. Sí. Bueno, se las consigues. Con tal de verte Ay, no, 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 esforzándote no. para darle de comer, las compro y ya te No, digo. las odio, no, 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 no. Pero ahí tenemos a los grillos. Sí, ¿Los pero grillos pues no los te dan grillitos cosa? no, para nada. Son las cucarachas. Sí, las cucarachas. Si usted quiere un día asustar a Vivi, ya sabe cómo. Ay, no, qué asco me dan. Y más que eso es asco, porque ya ves que a veces me las acercas de broma y estoy de Sí, le dan arcadas. me dan arcadas y no, me da Oye, mucho asco. también, pónganme por favor en los comentarios. Hay mucha gente que le dan arcadas cuando se lava los dientes porque tenemos una vecina ¿Que o tiene bulimia? o está vomitando a las 10, 11 de la noche Ujú, o le dan arcadas porque se está lavando los dientes. sí. Porque últimamente más, ¿no? Aparte. Ujú. Sí, antes yo no la escuchaba, pero de repente empezó Pero casi cada noche a hacer eso. así súper fuerte. Ujú. Yo le dije: "No, seguramente tiene bulimia o algo", y tú me dijiste: "No, pues a lo mejor es de Es que las hay gente personas que se lavan los que le da dientes", asco, y les da asco lavarse los dientes. creo que no es asco, es cuando te cepillas la lengua y metes el cepillo muy adentro y No, pues si no es pito, para que lo pongas hasta allá. ya sé, pero, pues, se lavan la boca muy adentro. Se la lavaron en la zona del silencio. A ver, tengo 19 años, en ese entonces tenía 17 y tenía una novia. Ella me invitaba, entonces la invité a mi casa, pero mi familia había ido a una fiesta, iban a llegar como a las 11 de la mañana del otro día. Y bien, era la 1 y mi novia y yo estábamos viendo una película de terror. Ay, sí. Viendo una película, como los del silencio. Sí, estaban en la zona del silencio, ¿eh? Es así. Así. Okey. Y le decían, "Shh". Y al lado hay una ventana. Por casualidad giré la cabeza, vi como alguien de pelo azul nos estaba viendo. Lo peor es que vivía por el bosque y no había casi nadie. Solo 9 casas, pero estaban muy lejos, como a 20 kilómetros dentro del Guau. bosque. Y yo le dije a mi novia que salga, que siga viendo la tele y que me iba a asomar a ver qué onda. Me fui a asomar, pero ya no estaba. Entonces empecé a escuchar cómo alguien corría hacia mí rápido, me metí y llamé a la policía. Entonces mi novia dijo que pensaba haberlo visto también. Empezó a llorar. Ya había llamado a la policía, pero no llegaban. Le dije a mi novia que cerráramos entonces la ventana y la cerré. Pero escuché cómo se rompió un vidrio en la cocina. Y pues pensé que alguien se había metido. Pues sí. No le había dicho, pero el tipo tenía un arma. ¿Qué? O sea, ¿sí? ¿Qué pedo? No le había dicho, pero el tipo tenía un arma, un cuchillo. Yo agarré uno también que teníamos y le dije al tipo que se fuera. Si no, se dejó venir a atacarnos, así que le disparé en la mano donde tenía el cuchillo y así lo soltó. Después se fue corriendo. Esa noche tapamos todo y nos encerramos en el cuarto y no dormí a la verga. No sé por qué escribí esto, si esto es crimen, no de miedo. Okey. Está raro el capítulo, ¿no? ¿No sienten
como que uno dijo, oye, chismiedo y así de fantasmas y terror y como que uno dijo, pues el silencio da mucho miedo. Y el otro dijo, pues un asalto. Como sea, chingue su madre, ¿no? Un asalto, a mí me dio miedo, ¿no? ¿De eso va el programa? No, pues sí da miedo tu historia, carnal, ¿qué te digo? Dan más miedo los No, vivos que pues los sí, muertos, mi no, amor. no, Eso es no, un no, hecho. sí, no. Y los que hacen ruido, más. Pues bueno, este fue el capítulo más raro que hemos grabado, el Chismiedo Podcast. Si usted es el primer capítulo que ha visto, váyase a ver el de La Llorona. Está cabrón el de La Llorona. El vampiro de Guadalajara está El buenísimo. Roswell. El de Roswell está cabrón. No tanto, o Creo que sea, todos han estado cabrones, nomás este como que un poquito como que no me lento. diste nada Como que para no te di rematar, mucho, ¿no? pero los Me demás fui sí, sobre ¿no? los gays, sí. Porque estás confundido en tu orientación. Eso fue lo único que me diste para hacer mamadas. Para decir mamadas, lo único que pude agarrar fue confundido en su orientación. Muchas gracias. Esto fue Chismiedo Podcast. Póngalo mute y es la zona del silencio. Y así se puede ir todo el capítulo. No, no es cierto. Muchas gracias, Vivi, por la investigación. Mándenos temas buenos, gente. Ay, Oye, está bueno, pero muy muy científico, científico. está muy científico. Y hay que pelotear, de eso se trata. Hay que pelotear. Para el otro te traigo otro más, con más Sobres, carnita, sobres, pues. sobres, sobres, sobres. Vaya a los shows de stand-up, consuma stand-up, váyanos a seguir a nuestras redes, vaya a seguir a nuestro patrocinador Gallo Negro y aproveche las promociones que tiene por el hot sale. Yo soy Adro Pérez Soy Vivi Rubio. y esto es